Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la web abogadoescribanogares.com, que representa a un despacho de abogados en Granada, aunque trabajamos en toda España, entre cuyas especialidades está la reclamación de incapacidades de pensiones de incapacidad permanente, impugnación o reclamación de altas médicas, accidentes de trabajo, reclamación de grado de discapacidad y en general asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre para qué sirve obtener el grado de discapacidad. Y en particular vamos a concretar qué beneficios podemos tener en caso de que se nos reconozca el grado de discapacidad. Bien, como hemos dicho en la introducción del vídeo, lo que queremos hablar sobre el grado de discapacidad. ¿Para qué sirve el grado de discapacidad? ¿Qué beneficios nos puede generar? Y por lo tanto profundizar un poco en este gran desconocido como es el tema de discapacidad. En primer lugar tenemos que definir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de grado de discapacidad. Cuando hablamos del grado de discapacidad nos estamos refiriendo a la medición en porcentaje de la discapacidad que tiene una persona en relación básicamente con las actividades de la vida diaria y los asuntos de autocuidado. Se fija un porcentaje que determinará cuál es el grado en porcentaje de la discapacidad. Para obtener esa discapacidad o ese grado se tiene que tener en cuenta las patologías tanto físicas como psíquicas, incluso sensoriales, que tiene el interesado. Y además se tienen en cuenta una serie de factores sociales que también complementan ese porcentaje de discapacidad, teniéndose en cuenta aspectos tales como la situación económica del interesado, su situación personal y social, incluso su situación cultural. Bien, en esto básicamente es lo que podríamos definir el grado de discapacidad visto desde el punto de vista que a nosotros nos interesa, que es desde el punto de vista jurídico y de reclamación de ese grado ante la administración correspondiente. El siguiente paso o el siguiente asunto que queríamos explicar antes de entrar en los beneficios que tiene el grado de discapacidad es explicar los grados que tiene. Cuántos grados hay, cuántos tipos de discapacidad tenemos, porque dependiendo del tipo de discapacidad que se nos reconozca podremos obtener unos beneficios u otros. Por eso tenemos primero que explicarlo. En primer lugar, tenemos que hablar que hay 5 grados de discapacidad, que va a depender exactamente del porcentaje de discapacidad que se nos reconozca. El primero de ellos es la discapacidad que se denomina nula, es decir, que no hay grado de discapacidad, porque o bien las lesiones, secuelas, padecimientos que tiene el interesado no generan una entidad de disminución de sus actividades de la vida diaria suficientes para que se le reconozca ningún grado de discapacidad. Esa es la discapacidad nula, 0%. En segundo lugar, y vamos a decirlo leyendo textualmente la norma, hablamos de discapacidad de tipo leve, que se refiere a un porcentaje de discapacidad entre el 1 y el 24%, que se valora, según dice la propia normativa, cuando las lesiones, cuando lo que son las secuelas, signos, etcétera, que sufre el interesado, provocan y justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, pero son compatibles con la mayoría de ellas. Es decir, tenemos algunas limitaciones que son de carácter leve en relación a las actividades de la vida diaria, pero esas limitaciones no nos impiden que la práctica mayoría de ellas podamos realizarlas. Este porcentaje de discapacidad leve está entre el 1 y el 24%. El siguiente grado es el grado moderado, discapacidad de tipo moderado, que va entre el 24 y el 49%. En este caso, las limitaciones, los signos, las secuelas que tiene el interesado provocan una disminución importante o una imposibilidad, dice la norma, de la capacidad de la persona para realizar alguna de las actividades de la vida diaria, aunque es independiente en las actividades de autocuidado. Es decir, tenemos una limitación severa, importante, en relación a algunas de las actividades de la vida diaria, pero no en todas. Y somos perfectamente independientes
en las actividades de autocuidado personal. Pues bien, este porcentaje de discapacidad moderado es entre el 24 y el 49%. Esto ya es un grado muy considerable. El siguiente grado es la discapacidad grave, que hablamos entre el 50 y el 70% de grado de discapacidad. Ya afecta evidentemente a casos más graves y no es muy usual, pero sí en casos graves. Se refiere a la norma que correspondería a aquellas personas que presentan limitación o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria, pudiendo incluso verse afectadas algunas áreas de autocuidado personal. Tenemos que tener esos requisitos para poder optar a ese grado de discapacidad entre el 50 y el 70%, que es la discapacidad grave. Y luego tenemos por último la muy grave, que es del 75% o superior. Ese grado de discapacidad implica que la persona no es autónoma, no puede realizar las actividades básicas de la vida diaria. Esos son los porcentajes que en grado de discapacidad regula la normativa actualmente en vigor, que viene regulada en un Real Decreto, que es el Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre. En el texto de este vídeo vamos a dejar un enlace para la persona que quiera consultar la normativa pueda directamente pinchando en el mismo llegar a ese Real Decreto y poder estudiarlo tranquilamente y profundizar en estos grados de discapacidad. Ya entramos ahora en materia. ¿Para qué me sirve el grado de discapacidad? ¿Qué beneficios puedo tener yo si tengo el grado de discapacidad? Pues, en primer lugar, tenemos que decir que, como hemos dicho al principio, va a depender del porcentaje que se nos reconozca. Si tenemos menos de un 33% de discapacidad, no va a tener ningún beneficio. Los beneficios empiezan a partir del 33% de discapacidad o superior. Cuando una persona tiene ya el 33% de discapacidad o superior, podrá tener beneficios que, bueno, mucha gente conoce, como el principal es el beneficio de obtener una reducción importante, dependiendo del grado, si es del 33 o superior al 65, de la reducción a la hora de realizar la declaración de la renta. Existen unos beneficios fiscales que tienen en cuenta que las personas con discapacidad van a poder aplicarse una serie de reducciones en función de su grado de discapacidad en su declaración de la renta y por lo tanto la declaración de la renta tiene un resultado más favorable que de no aplicarse esas reducciones fiscales. Otro aspecto muy relevante del grado de discapacidad y que mucha gente busca para poder obtener este beneficio es el beneficio de tipo laboral. Nos referimos en concreto a que cuando una empresa tiene más de 50 trabajadores, pues está obligada por ley a reservar puestos de trabajo a personas con discapacidad. Por lo tanto, si nosotros tenemos ese grado de discapacidad, podríamos optar a ese tipo de plazas. Igual pasa con la administración. La administración cuando convoca oposiciones para diferentes plazas de funcionariado, pues tiene también la obligación de reservar algunas de esas plazas, dependiendo de cada convocatoria, para personas con discapacidad. Y por lo tanto es una manera interesante al menos de poder optar a una plaza en la administración. Existen otro tipo de beneficios, como son por ejemplo beneficios que van encaminados al tema del transporte o movilidad. Las personas que tienen un grado de discapacidad podrán optar a tarjetas de aparcamiento que le permitan aparcar en zonas donde están reservadas a personas con este tipo de discapacidad. Igualmente, las personas que tienen problemas de movilidad y podrían optar a ayudas, ya dependiendo de cada comunidad autónoma, que están destinadas a poder adaptar su vivienda a sus problemas de movilidad, cuando eso sea necesario y la comunidad autónoma pues haya sacado a la luz ese tipo de ayudas. Por lo tanto, incluso también no nos queremos dejar ninguna, queremos hablar también de las posibles ayudas que puedan existir pues para la compra de medicamentos y otro tipo de ayudas relacionadas con este tipo de asuntos de beneficios personales a las personas que padecen grado de discapacidad. Pues bien, por eso es interesante tener el grado de discapacidad, porque podemos optar a todo este tipo de beneficios. A partir del 65% de discapacidad o superior, las personas que tengan ese grado, además de poder obtener los beneficios que hemos dicho anteriormente, podrían incluso solicitar una pensión de incapacidad permanente no contributiva.
porque las pensiones de incapacidad permanente de tipo no contributivo requieren que la persona tenga un grado de discapacidad del 65 o superior. Incluso si supera el 75%, esa pensión puede tener un incremento económico muy importante o muy superior. Lógicamente también se tienen que cumplir los requisitos de tipo económico, porque estas pensiones, como sabemos, no solo se requiere tener un grado de discapacidad determinado del 65 o más, sino también cumplir unos requisitos económicos que no debemos superar y que tienen en cuenta la situación económica y familiar de la persona a la hora de determinar o calcular esos requisitos de tipo económico. En definitiva, y en resumen, el grado de discapacidad a partir del 33% nos beneficia para muchos aspectos de la vida diaria de las personas que son muy interesantes desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista laboral, e incluso nos permitiría acceder a algún tipo de pensiones no contributivas siempre que se cumplan con los requisitos económicos al respecto. Terminamos el vídeo como siempre lo hacemos, poniendo de manifiesto que en nuestro despacho la primera consulta a través del correo electrónico es gratuita. Mándennos su pregunta a nuestro correo y le responderemos a la mayor brevedad. Asimismo, el estudiar su caso en particular, el ver si en su caso podríamos o no reclamar una pensión de incapacidad permanente, una impugnación de un alta o obtener un grado de discapacidad, es también totalmente gratuito. Llámenos al teléfono que aparece en este vídeo y le explicaremos cómo puede acceder a este estudio de la viabilidad de su caso en particular. Espero que el vídeo le haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.